Hoy vamos a hablar de las reacciones químicas. Las reacciones químicas son procesos mediante los cuales diferentes elementos o compuestos se agrupan, intercambian, modifican sus enlaces para producir unos productos. Un ejemplo de reacción química es esta que tiene una fórmula general donde tenemos los reactivos, que son los elementos o compuestos que se enlazan para producir los productos. Las reacciones químicas siempre están separadas por una flecha que indica que se está dando el proceso. Cuando hay dos o más elementos o compuestos, ya sean los reactivos o los productos, se separan con un signo más. En las reacciones químicas aparecen algunos elementos que vamos a ver para qué sirven. Cuando aparece debajo de cada elemento compuesto en paréntesis una letra, significa el estado de agregación, es decir, el estado en que se encuentra. Entonces, por ejemplo, acá esto es una S, quiere decir que este elemento A se encuentra en estado sólido. Que este elemento A, esto significa reacciona con este elemento B que se encuentra en estado líquido. Esta flechita se lee para producir. Acá vemos un triángulo encima. ¿Qué quiere decir ese triángulo? Calor, que se ha invertido calor para que ellos dos se mezclen. Este triángulo quiere decir que se calentó el sistema y que se produjo un elemento, un compuesto AB. ¿Qué quiere decir? AC, que se encuentra en estado acuoso. Acuoso quiere decir que está diluido en agua. Siempre que veamos un AC, hay veces aparece AQ en algunos textos, significa acuoso. Esta flechita, siempre que hay una flechita hacia arriba, quiere decir precipitado. Quiere decir que en los productos hay algo que no se diluyó totalmente y se fue para el fondo. Un precipitado es algo que no se disuelve. Por ejemplo, cuando yo tengo agua y le echo mucha sal, que no se me disuelve toda, una parte se me queda al fondo, eso quiere decir un precipitado. Entonces esto es una reacción química completa. Las reacciones químicas se clasifican de acuerdo a ciertos criterios. Entonces vamos a ver acá cada uno de los criterios. Tenemos un criterio energético, que quiere decir que hay un intercambio de energía. Cuando una reacción es endotérmica, quiere decir que hay que brindarle energía para que ella se pueda dar. Entonces en este caso yo tuve que brindarle energía a ellos dos con este triangulito para que se pudiera dar la reacción. Es exotérmica cuando, al contrario, la reacción libera energía por sí sola, es decir, cuando ellos dos se juntan tienen tanta energía que se liberan los productos. Entonces, endotérmica, exotérmica. Siempre que la flechita, siempre que el triángulo esté acá o encima de la flecha, la reacción es endotérmica porque le estoy aplicando calor. Si la flechita estuviera acá, entonces la reacción sería exotérmica porque está liberando energía. Bueno, ahora vamos a ver otro criterio y es el criterio cinético. Cinético quiere decir velocidad. Hay reacciones que son rápidas y otras que son lentas. Las rápidas son reacciones que producen mucha cantidad de producto en una unidad de tiempo, mientras que las lentas son reacciones que pueden durar hasta días o más. No hay cómo identificarlas, simplemente esto nos lo debería dar el texto, porque físicamente no podríamos saber si esta reacción es rápida o lenta. De acuerdo a la transformación que se da. Entonces existen 4 parámetros acá. Síntesis. Síntesis es una reacción en la cual dos elementos se juntan o dos compuestos para producir otro. Esto es un ejemplo de síntesis. A más B se están juntando para producir AB. Eso es una síntesis. Un elemento más otro elemento produce un compuesto. Una reacción de descomposición es lo contrario a una síntesis. Entonces supongamos que yo tengo HCl, tengo ácido clorhídrico, lo someto, supongamos, a determinadas condiciones que pueden ser de temperatura y presión, y ese HCl se me descompone en hidrógeno y en cloro. Esto es una reacción de descomposición, es contraria a la reacción de síntesis. Sustitución simple. Una sustitución simple, como su nombre lo dice, es donde se sustituye. Ejemplo.
tenemos dos compuestos, tenemos esta sal, cloruro de sodio, más bromo. Se da un intercambio a nivel de la reacción y el sodio ya se me junta con el bromo y el cloro me queda solo. Miren que aquí hay una sustitución simple, porque solamente hubo una sustitución. La doble, que está acá, es cuando se da dos veces. Vamos a mirar un ejemplo de una doble. Acá tenemos cloruro de sodio más yoduro de potasio. Se dan un intercambio de elementos, entonces me queda que el sodio ya va a estar con este y que este va a estar con este. Entonces hubo un intercambio. Recuerden que estos son sales, que en las sales siempre hay un anión y un cation, que hay una parte positiva y una negativa, se da un intercambio y esto es una sustitución doble. Se sustituyen dos compuestos. La simple es donde se sustituye solo uno. El criterio del sentido. Las reacciones pueden ser reversibles o irreversibles. ¿Cómo nos damos cuenta? Volvamos al mismo ejemplo de ahorita. Tengo H2 más Cl2 y esto me produce HCl. Esto es una reacción de síntesis. ¿Cómo sé yo si es reversible o irreversible? Cuando la flecha está solo en un sentido, ¿qué quiere decir? Que el hidrógeno se combina con el cloro para producir HCl y que este no se va a devolver nunca. Pero cuando la flecha me aparece con dos, quiere decir que es una reacción que se puede dar tanto en este sentido como en este de acá. ¿Qué quiere decir? Que es una reacción que es reversible. Es reversible cuando la flecha tiene dos sentidos, es irreversible cuando solamente hay un sentido. Entonces yo puedo clasificar una reacción de acuerdo. Una sola reacción puede ser exotérmica, puede ser rápida, puede ser de síntesis, puede ser reversible. Una misma la puedo clasificar de acuerdo a todos estos parámetros. En la guía del ciclo número 6 hay un ejercicio donde ustedes deben, a partir de unas reacciones dadas, clasificarla de acuerdo a todos los parámetros que aparecen acá. Hay otro criterio de clasificación donde aparecen estos tres. Estos son los que menos vamos a trabajar por ahora, sin embargo se los voy a explicar. Una reacción de ácido-base, que también se conoce como una reacción de neutralización, son reacciones que vimos cuando formábamos las sales. Cuando yo tengo un hidróxido, recuerden los hidróxidos, más un ácido, que me producen una sal más agua. Las reacciones de ácido-base o de neutralización son reacciones donde un hidróxido se combina con un ácido, que puede ser hidrácido u oxácido, para producir una sal más agua. Siempre que una reacción tenga esta estructura es porque es una reacción ácido-base o de neutralización, también se conoce. Una reacción redox o de óxido-reducción, esto lo vamos a ver después como un tema aparte, son reacciones donde se da un intercambio de electrones, donde algunos elementos ganan electrones y otros los ceden. Para clasificarlas en el taller es muy complejo porque no sabríamos en realidad cuándo hay intercambio de electrones todavía, sin embargo es importante que la conozcan. Una reacción de precipitación es donde, a través de los procesos que se dan en las reacciones, se forma un precipitado. Recuerden que un precipitado lo vamos a representar con esta flechita que indica que este compuesto se precipitó, o sea que se quedó en el fondo, no se disolvió. Bueno, entonces estas son las clasificaciones de las diferentes reacciones químicas. En la guía deben tener en cuenta todos los criterios que aparecen acá y tener presente que una sola reacción puede cumplir con muchos de estos criterios.